Bienvenidos amigos una vez más a este su canal Ingeniería de Alimentos Question and Answers. En esta ocasión vamos a resolver un problema relacionado con la ciclometría. Recordemos que muchas operaciones unitarias necesitan del manejo apropiado de mezclas de vapores condensables con gases incondensables. Y el ejemplo más común de estas mezclas es el de vapor de agua con aire. La ciclometría estudia las propiedades termodinámicas de mezcla de gas con vapor y el efecto de la humedad atmosférica. La mayoría de las aplicaciones se refieren al aire húmedo, considerado como la mezcla de aire seco y vapor de agua. En el estudio de ciclometría es importante conocer los componentes como el volumen específico, volumen húmedo, el calor específico del aire, la temperatura del aire seco, las propiedades de vapor de agua, como la humedad absoluta, la humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de rocío. Entonces, la ciclometría resulta útil en el diseño de sistemas de almacenamiento y procesado de alimentos, teniendo en cuenta los tipos de procesos de acondicionamiento del aire. Entonces, para esta ocasión vamos a resolver un problema relacionado con mezcla de aire y vamos a utilizar la carta ciclométrica. Este es el problema. Para cierto proceso se deberá mezclar 1000 metros cúbicos de aire a 25 grados centígrados y 20 grados centígrados de bulbo húmedo con aire a 15 grados centígrados y humedad relativa del 50%. Si la mezcla resultante está a 20 grados centígrados, calcule la humedad del aire resultante. 2. El volumen del aire adicionado. 3. El volumen del aire resultante. Y nos enfatizan en que la mezcla se hace a 700 milímetros de mercurio, una atmósfera de presión o 101.325 kilopascales. Bien, este es el diagrama de proceso, es un proceso muy simple, es una mezcla de dos aires a dos diferentes condiciones. El primer flujo volumétrico de aire entra, como dice allí, a 1000 metros cúbicos hora con una temperatura de bulbo seco de 25 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 20 grados centígrados. Viene también otro flujo volumétrico de aire en la segunda corriente a una temperatura de 15 grados centígrados y humedad relativa del 50%. Bueno, y se supone que sale un flujo volumétrico de aire a 20 grados centígrados. Bueno, entonces nosotros vamos a resolver este problema utilizando nuestra carta ciclométrica a 101.325 kilopascales. Esta carta la pueden encontrar en cualquier libro relacionado a la ingeniería de alimentos o en cualquier medio. En la carta vamos a localizar las condiciones que vimos en el diagrama anterior, las condiciones 1 y las condiciones 2 del aire. Vamos a unir esos dos puntos y vamos a encontrar el punto número 3. ¿Listo? Bueno, empecemos. Bueno, la primera condición nos dice que ese flujo volumétrico de aire que está entrando en la primera corriente está entrando a 25 grados centígrados de bulbo seco y 20 grados centígrados de bulbo húmedo. Entonces, tenemos nuestra carta, aquí tenemos una carta y vamos a trazar estos valores sobre esta carta. Entonces, empecemos. 25 grados centígrados de temperatura de bulbo seco. ¿Listo? Sobre el eje de las X. Listo. 20 grados centígrados de bulbo húmedo. Estas son líneas como cruzadas, como las vamos a ver aquí. Y entonces lo que hacemos es cruzarlas. Luego las enfatizamos y ahí tenemos este punto. Este punto lo vamos a ir trazando hasta llegar al eje Y, podríamos decirlo así, que es el eje de contenido de humedad, que es gramo de agua sobre un kilogramo de aire seco. Entonces ahí los encontramos. Y entonces calculamos aproximadamente ese valor. Ese valor es aproximadamente, diríamos, 12,8, 12,7, pongamos 12,7 gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Pero como vamos a trabajar en el sistema internacional, entonces vamos a colocarlo en kilogramos. Entonces eso sería igual a 0,0127 gramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Vamos a representar estas humedades del aire en estas condiciones como Y. Entonces sería Y sub 1. Listo, vámonos para la segunda. Para la segunda condición nos dice que hay una humedad relativa del 50%. Muy bien.
Entonces esa es la primera línea que buscamos, estas líneas curviadas, que ahí yo la tengo seleccionada de color rojo y también la tengo encerrada en un círculo, 50% humedad relativa. Y nos dicen que la temperatura de bulbo seco, que se la encontramos en el eje de las X, es de 15 grados. Entonces lo que hacemos es unirlas y encontramos nuevamente la humedad para la condición número 2 de este aire que está entrando, este flujo volumétrico. Eso más o menos da 5.3. Entonces 5,3 gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. En el sistema internacional, como vamos a trabajar con unidades de kilogramo, entonces serían 0,0053 gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Muy bien, y ahora vamos a hacer la suma. ¿Cómo hacemos la suma? Tenemos la primera condición, que es a 15 grados centígrados. ¿Listo? Y la segunda, que es a 25. Entonces lo que hacemos es unir esas temperaturas de bulbo seco y determinamos el punto número 3. Tenemos punto 1, punto 2 y determinamos el punto número 3. Bueno, son las humedades que ya habíamos determinado. El punto 3, para determinar la condición 3 o la que sale, el flujo volumétrico que está saliendo de esta mezcla, pues nos dicen que ella sale a 20 grados de temperatura de bulbo seco. Entonces trazamos 20 grados. 20 grados y que se estrella con esta línea, con esta pendiente, y que llevando al eje de la Y nos da más o menos 9 gramos de humedad. ¿Listo? O lo que sería igual a 0,009 gramos de agua. Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Muy bien. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama. Esto es lo que tenemos ahora y lo que vamos a hacer es ir aportando esos datos que vamos determinando en este proceso. Vamos a hacer un balance. Entonces empezamos con los balances. Entonces tenemos el flujo másico del aire 1 que entra más el flujo másico del aire 2 igual al flujo másico del aire 3. Recordemos un balance, la conservación de la masa, lo que entra igual a lo que sale en este proceso. Muy bien, y vamos a realizar también un balance de agua. Este balance de agua entonces lo hacemos en función de la composición del agua del flujo volumétrico del aire en 1 y en 2. Entonces, entonces sería el flujo básico del aire en 1 por su composición en agua más el flujo másico en 2 por su composición en agua es igual al flujo másico en 3 por su composición en agua en 3. Listo. El volumen del aire en 1, vamos a determinar ahora el volumen húmedo, que sería lo mismo que el volumen específico. El volumen de aire en 1 y el flujo másico en 1. ¿Cómo lo determinamos? Bajo esta fórmula. ¿Dónde encontramos esta fórmula? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Con la carta la podemos hacer porque ya tenemos las humedades para cada condición, para la condición 1, para la condición 2. ¿Listo? Y es más, para la condición 3. Y con esto podemos nosotros determinar, con un buen manejo pues, de la carta, podemos determinar los volúmenes específicos o los volúmenes húmedos. O si no, como yo hice en este caso y voy a hacer en este caso, es determinarlo con la fórmula. Bueno, esta fórmula es una fórmula muy sencilla y es una fórmula que está presente en la literatura. Entonces ustedes pueden buscar a uno de los autores que es Valiente y en el libro, en ese documento podemos encontrar estas fórmulas que son, a mí me parecen como mucho más sencillas que estar leyendo pues la carta, pero también si ustedes son muy buenos con la carta psicométrica, también de ahí se puede determinar y sacar este valor. Bueno, esta fórmula dice lo siguiente: el volumen húmedo en 1 va a ser igual a 1 sobre el peso molecular del aire más la humedad en esa condición, en este caso en 1, sobre el peso molecular del agua por la constante universal de los gases por la temperatura en grados Kelvin, recuérdenlo, sobre la presión de trabajo. Entonces lo que vamos a determinar primero es el volumen húmedo. ¿Listo? Entonces determinemos el volumen 1. Simplemente reemplazamos 1 sobre el peso molecular del aire, que serían 29 kilogramos kilomol, más la humedad en esa primera condición que habíamos determinado que era 0,0127 sobre 18 kilogramos kilomol por la constante universal de los gases, que es 8.314. En este caso, en las unidades del sistema internacional, metro cúbico, kilopascal,
Kelvin kilomol sobre una atmósfera, que es nuestra presión de trabajo, o que sería igual a 101.325 kilopascales, multiplicado por la temperatura a la cual estamos trabajando, que es 25 grados, que es la temperatura en la cual entra el primer flujo volumétrico. Entonces serían 25, lo transformamos a grados Kelvin, más 273.15. Esto nos da un valor en volumen específico, en este caso vamos a llamarlo un volumen húmedo, de 0,8598 metro cúbico por kilogramo de aire seco. Esto también lo hubiéramos obtenido directamente de la carta con la humedad. ¿Listo? Y con esto entonces vamos a poder determinar el flujo másico del aire en 1, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces ese flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico en 1, a la tasa de flujo volumétrico sobre el volumen húmedo. Sería 1000 metros cúbicos hora sobre 0,8598 metros cúbicos kilogramos de aire seco, lo que nos daría un valor de 1163 kilogramos de aire seco por hora, que es el flujo volumétrico que está entrando en la corriente número 1. ¿Listo? Listo. Sigamos. Ya tenemos ese primer dato, lo subrayamos en color verde. Bueno, tenemos un balance de masa que podemos ir reemplazando, el que entendíamos anteriormente. Entonces ese flujo másico lo reemplazamos, va a ser igual a 1163, el primero que encontramos, no conocemos ni el segundo ni el tercero, y esa sería una primera ecuación. Ahora hacemos un balance de agua, balance parcial de agua. Listo, entonces tenemos nuevamente lo que habíamos determinado, el flujo másico por la composición de cada uno en cada corriente. Y vamos a ir reemplazando. El flujo másico en la corriente número 1 es 1163. La composición de agua, la humedad, es de 0,0127. El flujo másico 2 todavía lo desconocemos. Su composición la sabemos, es 0,053. El flujo másico 3 lo desconocemos, pero conocemos su composición. Entonces tenemos dos ecuaciones. ¿Cómo resolvemos estas ecuaciones? Por la forma que ustedes quieran resolverlo. Yo lo resuelvo simplemente reemplazando. ¿Listo? Reemplazo A en B y obtengo mi ecuación. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar ¿para qué? Voy a reemplazar para poder determinar el flujo másico número 2. Ya terminé el 1, voy a terminar el 2. Entonces, haciendo los respectivos reemplazos, obtenemos la siguiente ecuación. Seguimos haciendo reemplazos, hacemos intercambios y obtenemos esas ecuaciones que aparecen allí. Finalmente obtenemos un flujo másico igual a 1163 por 0,009 menos 1163 o 1163 por 0,0127 sobre 0,053 menos 0,009. Esto nos va a dar un flujo másico similar al primero de 1163 kilogramos de aire seco hora. Entonces ya tenemos los dos flujos másicos. ¿Listo? Y eso lo vamos añadiendo a nuestro diagrama de procesos. Bueno, vamos a determinar ahora el volumen de aire en 2. ¿Cómo determinamos ese volumen específico de aire en 2? Simplemente hacemos la misma fórmula. 1 sobre 29 kilogramo kilomol más la humedad en la condición número 2, que es 0,053 sobre 18 kilogramo mol, multiplicado por la constante de los gases sobre la presión de trabajo por la temperatura de trabajo, que en este caso es 15 grados centígrados. Eso nos va a dar un volumen específico de 0,8218, un volumen húmedo. ¿Listo? Bueno, de esta manera vamos a obtener el flujo volumétrico. ¿Cómo obtenemos el flujo volumétrico en 2? El flujo volumétrico en 2 va a ser igual al flujo másico en 2, que ya lo habíamos determinado por el volumen húmedo que lo acabamos de determinar. Entonces el flujo másico en 2 es 1163 kilogramos de aire seco hora por el volumen húmedo que lo determinamos anteriormente, 0,8218. Entonces tenemos un flujo másico en 2, un flujo volumétrico en 2 de 955.75 metro cúbico hora. Entonces, hasta ahora vamos de la siguiente manera. Conocemos que está entrando el mismo flujo másico, pero el flujo volumétrico está cambiando. ¿Listo? En la primera corriente entra un flujo volumétrico de 1000 metros cúbicos hora. En la segunda corriente está circulando un flujo volumétrico de 955,75 metros cúbicos hora.
y va a salir un flujo a 20 grados centígrados. Vamos a determinar ese tercero. Muy bien. El volumen del aire resultante en 3. Simplemente utilizamos la fórmula. Allá hallamos el volumen húmedo. Entonces 1,29 kilogramo kilomol más 0,009, que es la humedad en 3, en la condición número 3 o en la corriente número 3, 18 kilogramos mol por la constante universal de los gases o de la presión de trabajo por la temperatura a la cual está saliendo ese flujo de aire, que es 20 grados centígrados. Eso nos va a dar un volumen húmedo de 0.8410. Entonces, tomando las ecuaciones que habíamos planteado anteriormente, sabemos que el flujo másico en 3 va a ser igual a la suma del 1 y del 2. Entonces, hacemos ese flujo másico, esa suma, lo que nos da 2.326 kilogramos de aire seco por hora. Y ahora vamos a determinar el flujo volumétrico en esa condición, en esa corriente 3 o en la condición número 3, que sería igual al flujo másico del aire en 3 por el volumen húmedo en 3, 2.326 kilogramos de aire seco hora por 0.8410 metros cúbicos kilogramo de aire seco, lo que nos daría un valor de flujo volumétrico en 3 de 1956.16 metros cúbicos hora. ¿Listo? Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Respondemos a las preguntas. Número 1. ¿Cuál es la humedad del aire resultante? La humedad del aire resultante la determinamos con la carta ciclométrica. De allí que sepamos manejar muy bien la carta. Nos da 0,009 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Listo. El volumen adicionado. El volumen adicionado simplemente es el flujo volumétrico en 2, que sería igual a 955,75 metros cúbicos hora. Y el volumen resultante, la mezcla de estos dos, va a ser igual a 1956.16 metros cúbicos hora. Como lo ven, es un problema muy sencillo y solo implica tener un manejo o saber manejar la carta ciclométrica, que es muy sencilla también de manejarla. Bueno, hasta aquí los dejo el día de hoy. Espero que se suscriban a mi canal para seguir subiendo más problemas relacionados con balances de materia y energía para la industria de los alimentos. Hasta pronto.